Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El vicepresidente de la República ha sido vinculado en un caso de corrupción, una vez que el fiscal general del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia que se pida a la Asamblea Nacional autorización para vincular al ingeniero Glass en las investigaciones por el caso Odebrecht. El país político ha vivido momentos de zozobra. El Parlamento aprobó por unanimidad la vinculación referida. Este es un acontecimiento inédito. Un vicepresidente en manos de la justicia por un tema de corrupción. La Corte Nacional de Justicia fijó para el próximo martes 29 de agosto a las 8:30 la audiencia de vinculación al vicepresidente. De confirmarse la vinculación, la Fiscalía tendrá 30 días más para indagar. Es la hora entonces de la justicia. El Ecuador espera un proceso escrupuloso. Es el momento de saber cuánta injerencia hay en la política, en el sistema de justicia. El país estará entonces atento para saber si hay la certeza de una justicia íntegra. Esta semana también 3 figuras principales de Alianza País renunciaron a sus cargos en el gobierno de Lenín Moreno. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la presencia del doctor Rafael Ollarte. Él es abogado constitucionalista. Nos acompaña también el doctor Eduardo Franco Lor. El doctor Franco Lor ha asumido la defensa de Jorge Glass. Agradezco la presencia de Farid Simon. Él es profesor de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito. Y nos acompaña también el doctor Allenbert Vera. Él es profesor de la Universidad de Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Natalie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Según la Fiscalía de la República, el vicepresidente Glass podría haber ejercido influencia durante sus funciones para facilitar la realización de ilícitos en Odebrecht. Durante esta semana, Glass ha ocupado los titulares de la prensa nacional, no solo por las acusaciones en su contra, sino porque ha acudido a varios medios de comunicación para repetir que no existen pruebas en su contra. En su gira de prensa ha dicho que todo es producto de un linchamiento mediático y que es víctima de la censura. El vicepresidente, a 3 semanas sin tener funciones específicas, dijo sentirse que no es parte de este gobierno. Aquí estoy. Enfrentaré esto con la fuerza que lo he hecho siempre, poniendo la cara. No tengo nada que ocultar. No voy a salir del país. El juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia pidió a la Asamblea Nacional la autorización para que viabilice el procesamiento penal en contra del vicepresidente Glass, a raíz de que la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, tras 2 meses y medio de investigaciones, halló al menos 10 indicios que involucrarían a Glass en la trama de corrupción de Odebrecht. El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal que por el delito de asociación ilícita se adelantaba en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez. No tenía que la Fiscalía tomar declaraciones, investigar antes de enviar un pedido de vinculación. No hay prueba alguna, como no ha habido durante 2 años, como no hay ahora. En el escrito enviado a la Unidad Penal de Quito, la fiscal Diana Salazar asegura que Odebrecht armó una estructura con sus directivos, funcionarios públicos y empresarios para obtener proyectos emblemáticos ejecutados por la anterior administración, como lo son Poliducto Pascuales Cuenca, Trasvase Daule Vinces, Central Hidroeléctrica Manduriacu, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza. Los contratos iniciales, complementarios, así como pagos por reajuste de precios de esos proyectos, costaron $1.368 millones. Pero la investigación también abarca años anteriores a la firma de esos contratos. Por ejemplo, el retorno de Odebrecht en el 2010 al país, que según la versión de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, las negociaciones para el regreso de la empresa las hacía el entonces ministro Glass. No es que traemos de vuelta a Odebrecht. Odebrecht vino al Ecuador con la decisión de arreglar los problemas con el Estado ecuatoriano, así lo hizo,
y luego pudo participar en procesos de contratación y ganó los procesos. Alexis Mera también denunció que Glass presuntamente era el encargado de coordinar todas las grandes obras del gobierno relacionadas con electricidad, petróleos, telecomunicaciones, riego y encauzamiento de ríos. De lo mismo lo acusó Carlos Villamarín, actualmente detenido. Según su versión, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos definía qué proyectos debían ejecutarse y, dependiendo del financiamiento, disponían a qué empresas llamar para los concursos. Porque yo no soy parte de los comités de contratación, de elaboración de bases. Entre otros indicios que la fiscal Diana Salazar halló contra Jorge Glass están los audios de Ricardo Rivera y Carlos Pollitt con el delator de Odebrecht. Pero yo supe que Jorge Glass está ahí haciendo caja, pidiendo plata. Un tercero conversa con un cuarto acerca de un quinto, ahí está. Vinculación, que a mí me han investigado por 2 años consecutivos y no han encontrado un centavo mal habido. Así como un disco duro presuntamente también de Ricardo Rivera con información de contrataciones en condición de emergencia a compañías como la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP. No es la computadora de un funcionario mío, no es la computadora de una persona del gobierno. Glass ratificó que no va a renunciar. Yo fui elegido, al igual que el presidente Moreno, por 4 años y voy a cumplir mis 4 años de periodo. Aunque permanezca en la congeladora. No estoy en la congeladora, usted me va a ver recorriendo el país. Momento entonces de provocar, de empezar este debate aquí en el estudio de Teleamazonas. Doctor Ollarte, ¿era preciso que la Asamblea se pronuncie para vincular al vicepresidente? Buenas noches. Buenas noches, don Andrés. Qué placer estar con usted, con los amigos del panel y con los televidentes de Teleamazonas. Sí, desde la Constitución del 98, porque tuvimos un periodo en que los presidentes y vicepresidentes no eran inmunes, se requiere de la autorización legislativa para enjuiciarle al primer y segundo mandatarios. Y este concepto de enjuiciar fue el que originó la duda por parte de algunos actores, porque se decía que, como la Constitución dice en el artículo 120.10, que para enjuiciar se requiere la autorización legislativa, esa autorización se debía requerir no en esta etapa procesal, sino antes de iniciar la etapa del juicio. Todavía no ha empezado el juicio, Sí, va a dar autorización para indagarlo, para investigarlo. Aquí lo que ha comenzado es una instrucción fiscal en contra de otras personas y lo que se haría sería vincularle al segundo mandatario a ese proceso ya iniciado. Ahora, debo aclarar que cuando la Constitución dice enjuiciar, no se refiere a la etapa procesal del juicio, sino al procesamiento. Y usted tiene varias reglas del debido proceso que corroboran aquello. Por ejemplo, nadie puede ser juzgado sino por un juez competente, independiente e imparcial. No me va a decir que eso recién comienza frente al Tribunal Penal y el juez instructor sí puede ser incompetente, puede ser un dependiente y puede ser un parcializado. No puede. O la prohibición de doble juzgamiento. Entonces, cuando la Constitución te habla de de autorización para enjuiciar, se refiere a autorización para iniciar el proceso. Ok. Doctor, por favor, su opinión sobre este tema primero que hemos planteado. Claro, yo estoy de acuerdo que hizo muy bien el doctor Vaca como fiscal general del Estado en solicitar a la Corte Nacional de Justicia que se dé cumplimiento con lo que establece el artículo 120, numeral 10, porque se requiere una autorización de la Asamblea Nacional para que pueda el segundo mandatario ser enjuiciado penalmente. Ahora bien, esto tuvo el problema de la duda porque hubo un exrector de la Universidad de Guayaquil que dijo que es lo mismo enjuiciamiento penal que etapa del juicio. Eso es un desconocimiento abismal del derecho procesal penal, porque el proceso penal empieza con la etapa de instrucción y el artículo 195 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado conoce los asuntos preprocesales y procesales, y el Código Orgánico Integral Penal establece que el procesado se da a partir de la audiencia de formulación de cargos, cuando se le imputa el posible cometimiento de algún delito. Entonces, está bien, y por eso es que el presidente, el juez,
doctor Miguel Jurado le comunicó al doctor Serrano, presidente de la Asamblea, que se pedía la autorización para que viabilice el procedimiento penal y citándole incluso conceptos de Cabanelas. Cabanelas murió hace 47 años. Esto es un asunto que ya está resuelto por el derecho procesal penal. Un enjuiciamiento civil, un enjuiciamiento tributario, un enjuiciamiento administrativo es lo mismo que decir un proceso penal, un proceso civil, un proceso tributario. Okay. Ya el derecho procesal ya superó esa cuestión. Ok, doctor. Farid Simon, por favor. Buenas noches con Buenas todos. noches, Buenas noches, Andrés. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posiciones. Me parece que es negar la naturaleza del nuevo procedimiento penal. Claramente el artículo 589 del COIP, yo no soy penalista, pero leo la regla, dice etapas del procedimiento ordinario, el procedimiento, no el juicio, el procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas: instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Ni la indagación ni la instrucción son procesales. Hay una definición bien simple, no, se acaban de citar Cabanelas, pero cualquier diccionario jurídico diría lo mismo. Juicio es la contienda sometida a la decisión de un juez. El fiscal, en la instrucción, podría decidir no acusar. Así es. Y simplemente no llevar a la siguiente etapa de juicio. Yo creo que el pedido de autorización que se hizo a la Asamblea Nacional responde más a una lógica política que a una lógica jurídica. Me parece que le blindaron en otros procesos y aseguraron que cada vez que se quiere iniciar otro proceso se tenga que pedir la autorización. No estoy de acuerdo básicamente con ese pedido, ¿no? Doctor Vera, por favor, es el turno para usted sobre este tema. Muchas gracias, Andrés. Sí. Muchas gracias a los compañeros, colegas y a los televidentes, ¿no? Cuando hay 4 abogados hay 1000 criterios, sí. Solo con uno hay 3. Ya. Pero evidentemente sí era necesario, y específicamente el proceso penal comienza con la instrucción fiscal. Entonces sí era necesario la autorización de la Asamblea. Yo iré un poco más allá, y qué es lo grave de esta situación, que si bien, como usted lo dice, es un hecho inédito, es un hecho también lamentable lo que pasó el día viernes. ¿Por qué? Porque todos queremos, y los ecuatorianos quieren saber la verdad, una verdad dentro de la legalidad, no a palos. Hay que recordar que la fiscal Diana Salazar, y como muy bien lo señala el doctor, ella no es la fiscal competente para investigar al ingeniero Glass. El fiscal competente para investigar al ingeniero Glass es el fiscal general del Estado. Es decir, desde la providencia en la cual la fiscal Salazar se inhibe de conocer el proceso, ella enumera 10 supuestos indicios por los cuales se debía vincular al ingeniero Glass. Y eso ella no lo podía hacer. Quien tuvo que haber hecho eso es el fiscal general Vacas. El mismo día se inhibe, el mismo día conoce el fiscal Vacas, el mismo día se manda a la Corte Nacional, al siguiente día se envía a la Asamblea, al siguiente día se reúne el CAL, el viernes se vota y el martes ya tenemos instrucción. Cuando ni siquiera se dio la oportunidad procesal de que se soliciten revocatorias. Las providencias ni siquiera estaban ejecutoriadas y aún así fueron a la Corte Nacional. Cualquier abogado, cualquier estudiante de Derecho sabe que una providencia, para que para que se cumpla, tiene que esperar por lo menos hasta las 12 de la noche del día que fue emitida. ¿Esto significa qué? ¿Que eso significa, desde mi punto de vista, insisto, distintamente de que se quiera determinar la responsabilidad o no del ingeniero Glass, que las cosas tienen que hacerse en derecho. Pero si no se han hecho en derecho, ¿qué significa? Significa que probablemente estamos caminando hacia nulidades procesales. Nulidades procesales. A ver, tenemos material ahora sí. Yo pondría eso en duda, porque lo que me estaría diciendo don Allenberg es que en este caso, como el fiscal competente, en el caso del segundo mandatario, es el fiscal Vaca Mancheno, ¿tendría que haber abierto un proceso separado? No. Entonces, es decir, en el mismo proceso, él es el que debía hacer o buscar o introducir en una providencia estos 10 indicios. ¿Se mete en el proceso de Diana Salazar? No, sencillito. La fiscal Salazar se exime del conocimiento, le entrega el proceso, él evalúa el proceso y dice, oigan, he encontrado estos 10 indicios. Se podían haber esperado un día, nada más. Se podían haber esperado un día, ¿para qué? Para que el fiscal general del Estado, que es el competente de investigar al señor vicepresidente, que él emita su resolución y diga, oiga, hemos encontrado indicios, los que fueren, ahora sí, como fiscal competente, pidió a la Corte Nacional que solicite la autorización para la audiencia de vinculación. Pero ella lo único que ha dicho es
Yo he investigado aquí, dentro de la investigación procesal, unos indicios que involucrarían al segundo mandatario. Yo respecto de eso no puedo decir absolutamente nada y le estoy diciendo al fiscal, mire, esto es lo que yo he encontrado, pero no puedo decir nada. Si al señor se le ocurre que esos antecedentes no sirven, no son elementos, no hay ninguna convicción, ¿qué puede hacer el fiscal general del Estado? Decirle, vea, señora Salazar, le devuelvo nomás porque aquí no hay nada en contra del segundo mandatario. ¿Cuál es el problema? Exacto, justamente, eso no hubo la oportunidad. Y más allá, por este proceso hay personas que están presas. Hay gente que ha sido investigada, hay gente que supuestamente ya ha declarado o ya se ha acogido a la cooperación. Ni siquiera dieron la oportunidad a esas personas que están presas para poder pedir revocatorias. ¿Cuál es la idea? Y usted lo comentó también. La gente quiere saber la verdad, pero no la verdad a palos, dentro de un proceso que tiene que hacerse de forma legal, de forma constitucional. La Constitución reconoce, el Pacto de San José reconoce la necesariedad y mucho más, porque nuestro proceso penal es acusatorio y dispositivo, la necesidad de que todas las decisiones que afecten a todos los procesados, en este caso, tienen que ver o tienen que ser por lo menos sometidas a las partes. Ok, Farid, por favor. Yo creo que estamos regresando a una visión del proceso penal bastante anterior a la reforma reciente. Ni la instrucción, ni la negación, ni la instrucción en sí mismo configuran un proceso penal. Toda esta investigación que llevaba adelante el fiscal Salazar implicaba que iba recogiendo pruebas, recogiendo información, determinando quién podría ser partícipe del delito, quién podría tener responsabilidad. En un momento dado llega una información que ella considera que incluye también al vicepresidente de la República. Y solo ese momento es que la fiscal Salazar puede decir, hey, ya no es mi competencia, ya está fuera de mis manos. Claro. Es imposible prever que esto haya sucedido antes. Y efectivamente, como decía Rafael, y en ese momento el fiscal general recibe la información, después discutiremos si era el delito, si no era el delito, si es la menor opción, esa es otra discusión posterior, pero en ese momento recibe el fiscal general, el cual tiene la competencia por las reglas de fuero, y decide pedir la autorización, que yo no creo que tenía que pedirse autorización en este momento, sino más adelante. Pero en todo caso, yo creo que actuó de manera correcta. Tiene 30 días más, se amplió a 30 días más. ¿Se va a ampliar? Todavía, pues, no, ya sí es que se amplía, claro. Se ampliaría 30 días más, eso implica que hay más plazo para investigar, más tiempo para investigar, porque iba a fenecer ese tiempo, y se podrán hacer las defensas, las argumentaciones, las alegaciones que sean pertinentes. Y ahora sí le corresponde al fiscal general. Al fiscal general y después al juez jurado, que tendrá que vigilar y controlar la legalidad y la constitucionalidad de las actuaciones. De modo que usted ve que el sendero es el adecuado. Digamos que procesalmente sí, otra cosa es si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Okay. Doctor, por favor. Claro, bueno, el proceso penal está iniciado a partir de la instrucción fiscal. ¿Está seguro que se ha iniciado ya? Yo quiero... Sí, está iniciado. Yo quiero que no se le ha vinculado. Preso el martes. Es que la discusión es el juicio. Se puede ordenar prisión preventiva. Pero por medidas cautelares. Exacto. O sea, ¿Pero qué cree que nos encontramos con la Virgen nosotros para que pase eso? ¿En el Ecuador? No me diga. no, la Virgen no, pero tiene que haber legalidad. Pero lo lamentable ha sido lo siguiente, que al apuro, sin ningún fundamento, la fiscal Diana Salazar, cuando emite su impulso de desplazamiento, no presenta ningún indicio claro, no presenta ningún elemento de convicción de cargo. 10 indicios. Pero que 10 indicios. ¿Sabe cuál es uno de los indicios? El nombramiento del señor Glass como ministro del coordinador, el nombramiento del señor Glass como vicepresidente de la República, el nombramiento, el decreto ejecutivo del presidente de la República que envía, que lo hace encargado de los sistemas de la cuestión del mundo estratégico también del país. Están las grabaciones. La grabación del está lo que ha dicho el secretario jurídico de la Presidencia de la República. Pero el secretario jurídico no ha dicho nada malo. Él era el responsable de todas estas cosas. Pero es que él es el responsable. Mire, él como ministro del sector estratégico logró, para beneficio del país, que salga esta gente. Y después que quisieron regresar, que se pague los daños, porque la central hidroeléctrica tenía que funcionar de acuerdo a lo que se había establecido. Y eso es algo normal, eso no es ningún delito. Allí no hay ninguna vinculación de orden con una asociación ilícita. Felizmente, usted lee este impulso de desplazamiento,
Porque mire, desde el comienzo de la investigación penal, el fiscal tiene una teoría del caso. Porque ¿para qué sirve la investigación? Sirve para dos cosas. Para determinar si un hecho es o no delito. Y para saber quién es el responsable, quiénes son los participantes como autores o como cómplices del delito. Ella dice, sin ninguna fundamentación, ¿no? Después que enumera la fiscal Diana Salazar, dice, y esto es lo más importante aquí, dice, de lo expuesto se desprenden varios elementos de convicción, los 10, ¿no? Que para ella son elementos de convicción de cargo, que hacen presumir que el ingeniero Jorge David Glass Espinel, quien ejerció las funciones de ministro de Estado y vicepresidente de la República, ¿no? Tendría participación en los hechos investigados, ¿no? Porque ejerció precisamente en el sector en donde el ingeniero Glass, en su calidad de ministro y vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas, facilitando así la consumación del ilícito investigado. O sea que ella ya determina, felizmente, que no es autor del delito. El facilitador, de acuerdo con el derecho procesal penal, es el cómplice, el cooperador. Doctor, tengo que ir a una pausa. Vamos a volver en un instante. Seguimos después de la publicidad con la segunda parte del programa Hora 25. Continuamos con más de Hora 25. Para el próximo martes está previsto que Jorge Glass sea procesado por la Corte Nacional de Justicia por el supuesto delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. Sin embargo, legisladores de la bancada opositora tienen sus dudas sobre la transparencia que ha conducido a este proceso legal, ya que aseguran que el vicepresidente Glass será investigado por un delito menor del cual puede ser fácilmente librado, a pesar de existir presuntas pruebas de peso que lo involucraría en actos de mayor gravedad como cohecho y concusión. En medio de un clima de repudio por parte de legisladores opositores, la Asamblea Nacional autorizó por unanimidad el inicio de un juicio penal a Jorge Glass por el presunto delito de asociación ilícita en el proceso legal del caso Odebrecht. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Por favor, señoras y señores asambleístas. Secretaria. La votación se realizó sin previo debate, por lo que los legisladores no pudieron argumentar su voto. Siempre le ha incomodado al totalitarismo escuchar las opiniones ajenas, especialmente cuando los dedos apuntan a ellos y a Glass. Un día antes a la votación, Alianza País se reunió por 4 horas para debatir sobre la votación para vincular o no a Jorge Glass. El bloque parlamentario aclaró que dio paso al pedido de vinculación del vicepresidente, ya que él mismo fue quien solicitó que se permita el inicio del procedimiento. El bloque de los 74 asambleístas confía plenamente en la inocencia del compañero Jorge Glass. Este bloque y quienes hemos integrado al mismo tiempo hemos sido parte de este proceso político, no tenemos absolutamente nada que esconder. Aquí no hay cálculo político alguno. Yo pedí al bloque legislativo Alianza País, que den paso a la vinculación que solicitaba el sistema de justicia, porque yo creo en la institucionalidad del país. Legisladores de la bancada opositora criticaron a la Fiscalía por no haber investigado a Glass en la presunta participación que pudo tener en otros delitos contra el patrimonio público. Doctor Carlos Aldo Mancheno, cuidado juegue con el pueblo ecuatoriano y la impunidad siga reinando y que siga reinando la corrupción. Y esos hechos vergonzosos de la refinería también tienen que ser para la acusación de Glass, el negociado petrolero, el Caminosca, o sea, son muchas cosas. Se le está implicando en delitos como si es que hubiera un robo de celulares, como si es que esto fuera robo de gallinas, cuando lo que hicieron es robarse la plata de los ecuatorianos. Es un tongo, esto es un engaño
y es un juego con la justicia y la necesidad de transparencia del Ecuador. Bueno, lo que deberían hacer el bloque de Creo es pues, participar en el concurso de fiscal, porque no es competencia de los legisladores, pues decir cuál es el delito y cuáles son las instancias en el proceso penal. Ahora la Corte Nacional de Justicia debe fijar día y hora para la realización de la audiencia de vinculación contra Glass. A partir de ahí, el fiscal nacional Carlos Vaca Mancheno lo imputará y pedirá medidas cautelares, que pudieran ser prisión preventiva o prohibición de salida del país, entre otras. Luego, la Fiscalía tendrá 30 días para investigar y recopilar más indicios en contra del segundo mandatario. Juristas aseguran que durante ese plazo pudiera vincularse a Glass en otros delitos. Formula su acusación por asociación ilícita para cohecho o asociación ilícita para concusión. Finalizado ese tiempo, se desarrollará una nueva audiencia en la que la Fiscalía General pedirá que se llame o no a juicio a Jorge Glass. De llamar a juicio, se desarrollará una nueva audiencia para conocer la sentencia, en la que pudiera ser hallado culpable o inocente por el delito de asociación ilícita. Sobre el paraguas de Alianza País, las gotas caen cada vez más fuerte. La división de este bloque oficialista se hizo insostenible desde que el presidente le retiró las funciones al vicepresidente Glass, quien solo cumple con su deber constitucional. Soy el vicepresidente constitucional de la República, pero yo no soy parte de este gobierno. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aseguró que este proceso penal no permitiría un posible juicio político, ya que el delito de asociación ilícita no censura al vicepresidente según la Constitución. ¿Puede alguien dudar que tiene responsabilidades políticas? Nadie. Por ello, el bloque legislativo en su momento actuará en lo referente a un juicio político. Bien, vamos entonces a continuar. Por favor, doctor Ollarte, sobre la decisión parlamentaria. Mira, aquí lo que está en juego es el prestigio de la institucionalidad y del sistema. La desconfianza ciudadana las acaba a las instituciones. Mire, decirnos a los ecuatorianos que quien estuvo años a cargo de los sectores estratégicos, primero como ministro, luego como vicepresidente en virtud de los decretos de delegación del expresidente Correa. Y no descubrir en el Ecuador nada, no probarse nada, y lo mejor de todo, no querer que se investigue nada. Cuando se lo ha mencionado al señor, bueno, JG, ¿quién será? Pues Vidrio, ¿quién será? Hasta se habla del vicepresidente de la República, de la vicepresidencia de la República, según dice la fiscal Salazar en esos archivos. Temas como Odebrecht, temas como la refinería Esmeraldas, temas como el Aromo, donde el señor ve una refinería y yo veo 1.300 millones de dólares botados ahí. Carreteras de 200 millones de dólares. Bueno, ¿qué queda en mi percepción? Porque yo por mí, no por el resto. Impunidad. Protegido primero por la legislación. Una legislación que antiguamente establecía como peculado la contratación a dedo, ¿o me equivoco? 257C del Código Penal anterior. Delito imprescriptible y perseguible en ausencia de los acusados. Pasó a ser tráfico de influencias. Delito que prescribe. Se le persigue por una asociación ilícita, tal vez por concusión o por cohecho. No podría ser por peculado ni por enriquecimiento ilícito, porque a los amigos legisladores revolucionarios se les ha ocurrido proteger más de esta gente y decir que para eso se requiere del informe del Contralor, algo que ya había dicho la Corte Nacional de Justicia en el 2010. Es decir, protejamos más. Y recordemos quién era el Contralor, pues, que salen de estos concursos. Luego, una Asamblea Nacional en la cual no se le enjuicia políticamente al segundo mandatario, con la gentil colaboración de los acusadores, muy gentil colaboración, y luego con un CAL que se sobrepasa, porque el CAL no puede calificarse y no prueba, solo hace la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Y respecto del contenido de la acusación, eso lo califica la Corte Constitucional. Un vicepresidente que no acude a los procedimientos de información documentaria, el procedimiento documental, que había sido convocado a través de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea. Y que nos dicen, alegremente, que el señor ha sido fiscalizado porque acudió a una comisión general.
Es una grosería. Okay. ¿Cuáles de nosotros no ha ido a Comisión General? Ahí seremos fiscalizados pues cuando vamos a Gracias, Comisión doctor General. Ollarte. A ver, Andrés, doctor. permítame decirle lo siguiente. Yo no le permito, como abogado del vicepresidente de la República, al doctor Ollarte decir lo que ha dicho. ¿Por qué? Definitivamente. No, pero Yo le quiero tiene preguntar tiene al derecho a doctor decir. Ollarte, ¿usted tiene pruebas de toda esa impunidad que dice que... Usted sabe que el usted titular tiene de la pruebas? acción penal Si usted pública tiene es la pruebas, Fiscalía, preséntelas. según el Señor, artículo. usted forma parte del entramado. Eso, señor. Usted forma Eso, señor, parte primero de vea las la injurias. Constitución y vea quién Usted es forma el parte de las persecutor. infamias. Yo no soy. Presente una prueba usted, pues, señor. ¿Por qué, pues? No hay ninguna La prueba. Fiscalía es la que tiene que hacer Pero eso. si la y Fiscalía no lo va está a hacer. diciendo, señor, que aquí el señor es Eso es lo que facilitador ocurre. y el señor no es ni cómplice, el vicepresidente de la República no es ni autor directo, ni autor mediato, Tiene harta ni confianza en coautor. el fiscal Vaca, ¿no? ¿Cómo? Harta confianza en el No, fiscal señor, Vaca, yo ¿no? tengo confianza en la inocencia, en la integridad del vicepresidente de la República, ingeniero Glass. Usted tiene alguna prueba, preséntela. La Fiscalía Preséntela, tiene que señor. probar, Usted señor, está yo no. mintiendo. Usted No, forma sí. parte Artículo de una, 195 de la Constitución. conjura El titular de la acción penal en pública contra es la del Fiscalía, vicepresidente quien de la dirige la República. investigación Ok, procesal ahora, y gracias. procesal A penal. ver, A ver, espacio. Él dice que el CAL no podía investigar las pruebas. Él miente señor. y se presume Perdón, que es vaya a constitucionalista. decirle Le voy a explicar. mentiroso a sus amigos. Vea, señor, el artículo, por eso traje la ley, 87, permítame, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dice, la solicitud para proceder al enjuiciamiento será presentada ante el presidente o presidente. Y el anuncio, dice, y por escrito contendrá el anuncio de la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga en ese momento. Espérese. Entonces el artículo 88 dice, la presidenta o presidente de la Asamblea pondrá en conocimiento del CAL, ¿no?, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos formales. Y verificado el cumplimiento de los requisitos, el Consejo de Administración. Señor, yo le digo a mis alumnos que tienen que el jurista ser, como decir, un filólogo. ¿Qué significa verificar, doctor Ollarte, usted que presume ser constitucionalista? Verificar significa, según el diccionario de la Real Academia Española, significa comprobar la verdad o autenticidad. Ok, de algo. gracias, doctor. Espérese Vamos, una no, serie- es que tenemos que dar tiempo a todos. Perdóneme, doctor Farid Yo Simo. quería decir lo siguiente. Vamos a ir despacio, ¿sí? Bueno, primero, Doctor. hay tres cosas que hay que decir. La primera, el Sí. doctor Franco Lor es abogado del vicepresidente y por lo tanto está actuando como tal. que Es defensor, defenderlo porque por tantas supuesto. infamias Sí, yo entiendo que se dicen perfectamente, aquí. entiendo Dice, el doctor Ollarte perfectamente. dice, esto va a quedar en impunidad. Entiendo. Entonces, si él sabe que hay un delito, que presente las pruebas. Entiendo No hay perfectamente. pruebas. Ni siquiera hay Me permite, doctor. A ver, doctor. Que vaya a la fiscalía. La entonces. primera es obvio que él defienda a su defendido. O sea, no... Porque es inocente, uno no esperaría lo otra defiendo cosa. porque es inocente. Y yo también podría decir que creo que es culpable y diría por qué. Simplemente Dígalo, ni su dígalo. palabra ni la mía Usted sabe son que verdad. La falsa imputación de un delito ni es una su calumnia. palabra, Diga usted ni que su la cometió. palabra, A ver, doctor, pero entonces no ni vamos su a poder. Usted palabra, tiene que esperar que, ni su que palabra, los ni la otros mía panelistas son intervengan. la verdad. Vamos despacio. Peor aún si su palabra es la del abogado defensor. Por supuesto, tiene que sostener esa posición hasta las últimas consecuencias. Si no, me imagino que usted no podría decir aquí públicamente que cree que es culpable. Le reemplazarían en la defensa. Hay dos cosas importantes. La primera es esta. La segunda cuestión era que cuando uno plantea la verificación en un proceso político como esto, no tiene que ver con una cuestión que se va a discutir después, sino con los requisitos formales, no de fondo. Porque implicaría que el CAL tiene una competencia, estaría atribuyendo una competencia que tiene otro nivel de la legislatura. Yo creo que el problema más grande no está aquí, en este caso en particular, sino está en la institucionalidad del país. Estamos asumiendo, primero, que el fiscal Vaca Mancheno no tiene la vinculación política que tiene. Porque hay que recordar que el fiscal Vaca Mancheno estaba relacionado directamente al partido de gobierno, Alianza País. Estamos perdiendo de vista las denuncias que existen contra el sistema de justicia. Denuncias que en su primer momento incluso llegó a estar en la Comisión Internacional cuando decía que hubo estas dificultades en el nombramiento. El propio Baltasar Garzón lo dijo. Y después ha habido varios informes donde se ha puesto en duda absoluta la posibilidad de los jueces de actuar con independencia. La última, la novedad más reciente es la que acabamos de ver estos días, de estos correos que se refieren a la justicia, donde
y la denuncia de los jueces en Guayaquil, donde pondrían sobre la mesa una condición compleja de los jueces, fiscales y jueces, fiscales vinculados políticamente, jueces bajo control de un Consejo de la Judicatura que tiene un arma terrible contra los jueces, que es este famoso error inexcusable. Entonces, también estamos perdiendo de vista en la discusión, estamos quedándonos en el evento, claro, que es significativo, un vicepresidente de la República vinculado a instrucción, etcétera, pero no estamos perdiendo de vista que no existen las condiciones institucionalidad. Tal cual. No, en mi opinión, no existen las condiciones institucionales para asegurar un debido proceso para bien o para mal. Ok, gracias, Farid. Doctor, muchas gracias. Una cosa que usted dijo hace un momento, sin perjuicio de que analice esto, es que usted señaló que hay la posibilidad de que el martes se lo pueda establecer, se le puede disponer medidas cautelares al señor vicepresidente. Entre esas, la prisión, que sería la más extrema. Ahí no puede ejercer ya, no podría ejercer la vicepresidencia. Bueno, sí se puede. ¿Por qué? Porque, ¿desde la cárcel? Porque específicamente la Constitución habla de 3 escenarios, que son el enjuiciamiento político, la destitución o el caso de abandono de funciones, que sea por más de 3 meses. Entonces, ante ese evento, ¿verdad?, sucedería que se tiene que reemplazar al señor vicepresidente. A ver, y para poner un poquito de orden en el desorden, por suerte, la palabra creo es mala palabra. Y las percepciones no hacen derecho, la hacen los hechos. Entonces, el problema, que entendería aquí, bueno, aquí su defendido es el que tiene el mayor problema actualmente, no se trata de percepciones. El derecho no puede manejarse por percepciones. Y no hay tusa que les calza a ciertas personas, a ciertos actores políticos. No están contentos con nada. Si le enjuician, que es tongo. Si autorizan el enjuiciamiento, perdón, que no se podía mandar a la asamblea porque la asamblea iba a cobijar la impunidad. Ahora que autorizaron que el delito es pequeño y 5 años de cárcel es nada. Entonces, ¿qué quieren? Cortemos la cabeza, llamamos al verdugo, la pena de muerte. Sí. Hay que ajustarse al proceso. Esto no es una cuestión de percepción, es una cuestión de hechos. Los hechos tienen que llevar a una persona a la cárcel o tiene que mantenerse y declararse su estado de inocencia. No percepciones. Por supuesto, ha habido un evidente trabajo por cierta parte de la prensa, por ciertos partidos políticos, ahora gobiernistas, porque no son oposición, durante estos 2 años, hacer generar la figura de lo que hablaba el doctor Simón, que es atacar la institucionalización que se ganó, que personalmente pienso es el mayor éxito de la justicia, de la institucionalización. Por eso, la justicia. En general, la institucionalización. ¿Usted cree que es una justicia independiente? Hay que recordar, sí, por supuesto, sí. Hay que recordar que desde el año 96 al año 2006 vivimos el país más caótico del mundo probablemente. Okay. Y esa institucionalización la ganamos gracias a estos 10 años. Y eso justamente es lo que se está atacando. Y aquí no hay que engañarse. Lo que se está buscando eventualmente es llegar al economista Rafael Correa. Y ya lo dijeron. Ya dijeron que van a hacer una nueva auditoría sobre manejo de deuda externa. Allá van. O sea, es evidente que esto está dirigido a una sola cosa, a acabar con la institucionalización que se generó. Insisto, y es un tema político, no jurídico. Okay. Tenemos que volver al tema jurídico. Okay. Doctor Ollanta. Si uno desconfía de las instituciones, no es gratuitamente. El fiscal Vaca Mancheno es una persona que fue asesor político del ex jefe del Estado. No voy a decir si tiene o no, porque no conozco grado de amistad con el vicepresidente Glass. Ciertamente, a mí no me dejará nunca tranquilo que una persona tan vinculada a la política del correísmo vaya a ser el persecutor, entre comillas, del ingeniero Glass. Resulta entonces que los ecuatorianos no merecen respuesta por parte de quienes han manejado la cosa pública. Resulta que es persecución política, un juicio político, un procedimiento documental, un proceso penal. Entonces, ¿cuál es el resultado? Dejemos nomás ahí la cosa para que el señor se quede tranquilo. Y aquí no ha pasado absolutamente nada. Resulta que todo lo que estamos viendo es producto de la imaginación. Mira, una persecución perversa, el tío, los 13 millones de dólares, los temas de Brecht. Eso lo estamos nosotros imaginando. Ahora, el problema es, ¿quién tiene que investigar esto? ¿En manos de quién está esto?
Yo no sé si la tranquilidad sería la misma si quien llevara este caso sería, por ejemplo, la subrogante Tania Moreno. No creo que estaríamos tan tranquilos. Ahora, yo entiendo entonces que la defensa del ingeniero Glass no va a sostener pues la culpabilidad ni la responsabilidad del ingeniero Glass. Pero vamos a seguir escuchando esto, que esto es una persecución política, que aquí no había nada más que hacer. Vea, si nos hablan de presunción de inocencia, si por presunción de inocencia se trata, entonces no podemos iniciar ningún proceso. Esa no es la presunción de inocencia. Ok, doctor, rapidito, por favor. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que acaba de decir el doctor Ollardo. Mire, yo pienso que el Ecuador vive en un estado democrático, institucional. No somos un país de ácratas, no somos un país anómico. Hay una normatividad constitucional, legal, hay instituciones funcionando. Este no es el mejor país del mundo. En todos los países del mundo hay problemas. ¿Y usted va a pensar igual si se lo acusa a Glass? Es que no se lo va a acusar. No, ¿Cómo? si se lo acusa, se acusa al culpable, va a decir pero que la justicia a estaba una persona bien. inocente no se lo puede acusar. Yo estoy plenamente seguro que el fiscal general del Estado, con la documentación que vamos a presentar, en su momento procesal oportuno, él tendría que abstenerse de acusar, porque todo eso es un escándalo mediático, político. Ven, aquí hay dos representantes de este escándalo. A veces disfrazados de academicistas, pero están escandalizando de base de que no queremos impunidad. No queremos impunidad. Yo no le he acusado de puede... nada a usted, usted no me acuse de nada a mí. Yo no tengo ninguna vinculación política con ningún partido y lo que estoy diciendo es con absoluta libertad de apreciación sobre el contexto del país. Yo no tengo relación política y no actúo desde la política. Si tengo que juzgar a los otros, juzgaré a los otros. Le pido, doctor Franco, más respeto. Yo no le he acusado de nada a usted. Le he dicho que usted hace su trabajo. Yo tampoco soy afiliado a ningún partido político. Pero usted hace su trabajo, está defendiendo a su cliente, obviamente. Pero usted, digamos, reproduce... Yo no reproduzco nada, esa es mi opinión. El mismo discurso, la misma cantaleta no reproduzco, de los políticos de oposición. No, doctor, es mi opinión. Es una... Sostenida todos los lunes en una columna del periódico desde hace años. El doctor Ollardo igual, eso es evidente. Evidente. Cuando representan, ¿qué quiere decir usted? Ellos representan una posición ideológica política que pretende justamente destruir los avances que han ocurrido en la institucionalidad del país. Vea, el ataque contra Glass, el ataque contra el vicepresidente de la República, no es contra él. No es contra él, es contra un proceso revolucionario de la Revolución Ciudadana. Oiga, doctor, es contra Rafael Correa. Eso es todo. Eso es todo. Oiga, doctor, no nos engañemos, esa es la realidad. Oiga, doctor, que los millones de Odebrecht, las delaciones de Odebrecht y la cantidad de dinero que ha estado moviéndose alrededor de esos sectores estratégicos es una imaginación mía, o imaginación de él, o la imaginación del país. Vean, de la Fiscalía brasileña. Están las obras, señor. No tengo ningún problema con reconocer las obras físicas, pero también tengo un problema cuando sabe que esas obras recibían detrás un sobreprecio para pagar sobornos a gente. Que está dicho en Odebrecht. ¿Usted tiene esa prueba? Oiga, ¿usted tiene esa prueba? Es una cosa gravísima lo que usted ha dicho, señor. Es una cosa gravísima. Está grabado. Dígame contra quién dije. A ver, dígame contra quién dije. Contra quién dijo. O sea que el señor de 14 millones. Tira el agua, tira la vejiga llena de agua. No está en juicio, doctor Franco. Doctor Franco, no está en juicio. La percepción del televidente, ¿cuál es entonces? Déjeme terminar la idea. Doctor Franco, hay un señor que tiene 14 millones de dólares en su cuenta. No encuentran el dinero. Está en la cuenta de una compañía. De una compañía, sí. De una compañía que presta servicios de Internet en el país. Tiene toda la razón. Y además de eso hay las delaciones de las personas de Odebrecht, donde da cuenta claramente que había una gran cantidad de dinero. Y hay la estructura ya procesada, porque usted recordará de Petroecuador, donde está el esquema de pagos de dinero. Ya son presos los que le contaron. Pero por eso, solamente le digo una cosa. Solo ese caso ya justifica que yo afirme que hay corrupción. Solo ese caso. Ok, ninguno más. Tengo que ir a la pausa. En un instante retornamos. Bien, vamos entonces al tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra al doctor Vera para que comente lo que ocurrió en la Asamblea y luego, naturalmente, vamos a tratar en este segmento final sobre las implicaciones en el orden penal. Por favor. Muchas gracias, Andrés. Y es importante, evidentemente, el doctor Franco tiene que defender a la persona, el señor vicepresidente.
pero los abogados tenemos que defender la ley y defender la Constitución, indistintamente de nuestras percepciones y demás. Porque hay que recordar que al país nunca le ha ido bien cuando hemos roto el orden constitucional. Y personalmente, con el mayor de los respetos, el día viernes ocurrió esto. ¿Se produjo eso? Se produjo un rompimiento del orden constitucional. ¿Por qué, porque doctor? ¿qué vivimos? Y con el mayor de los respetos a su defendido. Vivimos una orden del Ejecutivo que el señor vicepresidente dijo a los asambleístas, les pido que voten que sí. ¿Y eso qué es? Y eso viola, por supuesto, una intromisión de un poder del Estado en otro poder del Estado. Desde cuando la Asamblea tuvo que haber por lo menos revisado que existen los condicionamientos necesarios mínimos para iniciar un juicio penal. Entonces, más o menos volvimos a la época en que la Asamblea declaraba que una persona no era capaz para ejercer el cargo, en que la Asamblea podía decidir suprimir a jueces de la Corte Nacional, y eso trae consecuencias, las estamos viviendo ahora. Recién tuvimos una sentencia en contra del país. Es decir, tenemos que respetar la Constitución, tenemos que buscar la verdad. Y si hay un ladrón... Ese planteamiento suyo es con la idea de pensar en que se debe plantear la nulidad de todo. Para mí, insisto, no se puede seguir un procedimiento por odios, pasiones políticas que existan, no se puede iniciar procedimientos que puedan provocar en algún momento responsabilidad estatal. Este tema que lo plantea el doctor Franco varias veces, de que es un facilitador, ¿qué significa desde su perspectiva? Bueno, yo de lo que he visto, lo único que se plantea en contra del ingeniero Glass es una suerte de complicidad. Si es que se llegara a condenar al ingeniero Glass por complicidad, tome en cuenta las penas que después les estamos hablando, de 3 a 5 años. Cómplice es sancionado con de la tercera a la mitad de la pena impuesta a los autores. Cabe también suspensión condicional de la pena, caben los acuerdos, las conciliaciones. Mire, eso es lo que hay. No se acusa a los culpables, por si acaso. Cuando se acusa es para determinar si el acusado es o no culpable. ¿Y qué ocurre con los otros casos? ¿Qué ocurre con los otros casos? ¿Cuál? Toda la montonera de casos que no va a pasar, no ha pasado nada. Hay algunos, sí. A ver, ¿cuál será? ¿Alexei Mosquera, Capaya, No, Bravo, el que está vinculado, el vicepresidente. Digo yo, los casos Kaminowska, por ejemplo, Singue, por ejemplo. Esos, ¿a usted se refiere a la autorización legislativa? Sí. La autorización legislativa del día viernes solo sirve para este proceso. Caso. Para los otros hay que pedir otra vez. Para otro proceso, para este. Ahora, dentro de este proceso, los cargos pueden ser reformulados. Hubo la intención de cerrar de la Asamblea Nacional de saltarse otra vez más la Constitución de Porte Nacional de Ecuatoria, indicando que era solo por el tema de asociación ilícita, y por eso no se permitió el debate. El presidente de la Asamblea tiene la facultad para abrir el debate, para suspenderlo, para clausurarlo, no para decir que no hay debate, peor contra el artículo 136 de la Ley de la Función Legislativa. Las mociones tienen que ser debatidas, pero bueno, otra rayita más al tigre no más. Está la autorización legislativa. Dada la autorización legislativa, coincido con Allen Berbera, el legislativo no puede exigirle requisitos o imponerle restricciones al deber de la Fiscalía de ejercer sus facultades del artículo 195 de la Constitución, de ejercer la investigación procesal. Y tampoco puede ponerle cortapisas a la función judicial respecto del ejercicio de la potestad judicial, artículo 168. Un ratito, pongamos orden en este asunto. En ningún momento, y aquí aparezco como abogado del doctor Serrano, ¿en qué momento el doctor Serrano o la Asamblea Nacional ha sentado una cortapisa a la función judicial? Eso es un argumento falaz. Eso no es verdad, pues. El hecho que se haya resuelto de una manera rápida es para evitar ese canibalismo político. Eso es algo políticamente que siempre Pero un debate en el Parlamento es lógico que tenga que haber. Pero doctor, ¿qué más debate ha habido durante tanto tiempo? No, pero tenía que haber un debate en la sala de sesiones, pues lógico. No, pero que se diga que hay una intromisión en la función judicial. Por Dios, estamos desproporcionando los términos. O sea, ya impedir que el Parlamento debata ya es lo Bueno, último. primero yo creo que hay que dejar en claro que yo no estoy aquí, y yo creo que Rafael tampoco, no puedo hablar por él,
en función de atacar un proceso de 10 años, sino de buscar que se haga justicia después que tenemos esta tremenda realidad, esta información terrible sobre los millones y millones que se han pagado, ya en juicios declarados, ¿no? Porque, doctor Franco, usted me acaba de decir un rato, vea lo que está diciendo, pero hay gente ya condenada, ¿no? Ya están en la cárcel, y hay cooperación eficaz, así que hay. Otra cosa es que lo que estamos hablando son otros procesos, de ese no se ha tratado, sino simplemente lo que estamos discutiendo en este momento, y de manera clara es, no confío yo en el sistema de justicia. Pero además, hay un contexto, un entorno, que me parece que es lo más complejo en este momento. A mí me parece que se está tratando de ganar tiempo. Mi sensación, la sensación que yo tengo, se está tratando de ganar tiempo. Yo creo que se están reacomodando las fuerzas políticas y que lo jurídico, lo judicial, solamente es una pieza en este gran rompecabezas. Que no es acabar estos 10 años de Revolución Ciudadana, es buscar justicia. Por cierto, sí es verdad que veíamos un desorden increíble hace 10 años, ¿no? Pero no significa que lo que ahora tenemos es un sistema de justicia independiente, imparcial. Hay suficiente información en los informes de los comités de derechos humanos. El doctor Vera acaba de citar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que la propia Comisión Interamericana se ha expresado con preocupación de lo que sucede en el Ecuador. Hay que recordar el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hay que recordar el informe de Pázara sobre independencia de la justicia. Entonces, esto no es un tema de percepciones. Hay suficiente información en el país para saber que esto es parte de un proceso mucho más complejo de control político sobre el sistema de justicia. Por favor, tenemos un minuto cada uno, rapidito. Que no se me entienda o que se me comprenda mal. Confiamos en las instituciones públicas, confiamos en la justicia, confiamos en la Fiscalía, confiamos en el presidente Lenín Moreno, porque por eso votamos, los que votamos por el presidente Lenín Moreno. Pero lo que no podemos permitir, ninguna persona puede permitir, es que se rompa el orden constitucional. Tenemos que ser defensores de la ley, así no nos guste, porque mañana al ingeniero Glass lo van a declarar culpable o inocente. Lo que no se puede hacer es que si se le declara culpable, decir, no, es que son poquitos años. Si se le declara inocente, sobre pretexto de que se le declara inocente, decir es que la función judicial no sirve. Tenemos que ser respetuosos con la ley y respetuosos con la Constitución. Doctor, 30 segundos, rapidito. Yo confío en el sistema de justicia, confío en la institucionalidad del país y confío en el fiscal general del Estado, en que en este caso de asociación ilícita, en su momento oportuno, tendría que abstenerse de acusar Eso es lo que usted va a proponer el próximo martes de la República, porque él es inocente. Eso no hay es lo que va a pruebas proponer en contra la él. audiencia el Les próximo quiero hacer martes. una aclaración. Sí. El doctor Ollarte dijo hace unos minutos que cuando el fiscal acusa, tiene que haber la culpabilidad. Eso no es verdad. Porque el fiscal puede acusar y el juez puede sobreseer. O sea, todo eso está diseñado en la ley, en el Código Orgánico Integral. Ok, gracias, doctor. Por favor, lo más rapidito. Bueno, primero yo no he dicho que el que acusa, se acusa al culpable. Eso lo dijo el doctor Franco Lor, puede ver después del reprise. La desconfianza que se siente respecto del obrar de las instituciones solo puede ser saneado a través de procesos limpios. No es posible que en unos casos la Fiscalía y la Justicia actúe con mucha dureza. Aquí hay casos de los cuales a un hito por aplaudir lo han condenado. Otros, en cambio, manejan miles de millones completos y no pasa absolutamente nada. 10 años con el mejor contralor, como decía el ex jefe del Estado, que además nos ponía fiscales en los concursos que no son. Si la cosa sigue así, pues bueno, pues evidentemente aquí no pasará absolutamente nada y el mensaje para el futuro será, tienes que ser amigo de los políticos, porque así se solucionan las cosas. Cuando uno desconfía en un sistema no significa que no crea que puede haber personas que cumplan con su trabajo, jueces, fiscales, abogados, que asuman el reto de cumplir con su papel. Yo creo que en este caso, yo por un primer momento me emocioné mucho cuando vi el dictamen, el pedido de la fiscal Salazar. Después me he desilusionado un poco porque veo que ahí hay un juego, un cálculo político. Sin embargo, a pesar de mi desconfianza, espero que las cosas cambien por el bien del país. Porque la peor sensación que puede tener un país, una sociedad democrática, es la sensación de la impunidad. Y si no hay justicia. Y si no hay justicia. Claro. Muchísimas gracias. Una cosa. 30 segundos. Yo creo que el momento en que el fiscal general del Estado, que estoy seguro va a abstenerse de acusar, en este caso de asociación ilícita al vicepresidente, yo quiero ver a los medios de comunicación
a los políticos, al señor Ollarte, pedir disculpas y al señor Simón, al país, por todo lo que han dicho pero al revés también. contra el En vicepresidente. ese momento el fiscal tendrá que pedirle disculpas al país y al vicepresidente de la República y que si no se lo responden condena, en su y si casa. se lo condena, quisiera oírle ese entusiasmo por difícil que defender pase la eso. institucionalidad. Sí, claro. Muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Gracias a Rafael Ollarte, Eduardo Franco, Farid Simón y Alenberg Vera. Gracias a ustedes, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.